Pues una lección objetiva es una ilustración para mostrar una verdad bíblica. Y vemos realmente, aquí tenemos 3 botellitas que nos muestran y representan. Esta te representa a ti y a mí, esta representa el pecado y esta representa al Señor Jesucristo. Así que vamos a ver realmente una lección de cómo obra en la vida. En el principio creó Dios los cielos y la tierra y creó al hombre y a la mujer a su imagen y semejanza. Varón y hembra los creó Dios, por supuesto, y vio Dios que todo lo que había hecho era bueno, e incluso añade y dice, era sobremanera bueno. Eso es cuando se creó a la mujer. Antes estaba bueno solo, pero luego sobremanera bueno. Así que qué bueno es ver que Dios hace las cosas bien y las completa. Él no hace las cosas a medias, el hombre solo, eso es a medias. Necesitamos la obra completa y Dios lo hizo, así es. Nos dice esto de la palabra de Dios en Génesis, el capítulo 1, versículo 27. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó, y vio Dios que todo lo que había hecho, y aquí era bueno en gran manera. Qué bendición tan grande ver que cuando Dios hace las cosas, las hace bien. Y ahí en el huerto de Edén, pues, Dios puso al hombre y la mujer, y ellos vivían en paz, puros, sin mancha, sin pecado, y por supuesto, disfrutando de la comunión con Dios. Pero ellos desobedecieron al Creador y pecaron contra Dios. Y desde entonces, cada persona que nace viene con pecado en su vida. Su vida está llena de pecado y además de la misma manera que tú y yo pecamos contra Dios, que es santo y puro. Así que esta verdad bíblica, lo primero que representa, el que vemos realmente, es lo que Dios ha hecho. En este vaso vemos que escogiendo este vaso de pecado, estando en tú realmente, vemos realmente que cuando Adán y Eva pecaron y el pecado entró en el mundo, como hemos visto ahí, pero además no solamente el pecado lo heredamos de Adán y Eva, sino que cuando tú dices una mentira, pues tu vida sigue ensuciándote. Cuando tú te peleas con tu hermano o con tu hermana, sigue ensuciándote. Cuando hay discusiones entre el marido y la esposa, pues sigue, por supuesto, el pecado entrando. Cuando vemos realmente que hay violencia y maldad en el mundo, que cada uno hace lo que bien le parece, que no quiere tener en cuenta la palabra de Dios, y el orgullo nos dice, nadie me tiene que decir a mí lo que yo hago. Más pecado en el mundo. Y ese eres tú, lleno de pecado. A pesar de que eras tan bonito cuando naciste, pero cuando creciste mostraste y manifestaste realmente lo que eres, realmente. ¡Es mío! ¡No lo quiero compartir con nadie! Más pecado. ¡Qué sucio se pone el corazón y la vida de las personas! ¡Sucio, sucio, sucio! Por causa de tanto pecado. Pero quizás para otros dice, bueno, yo no he robado ningún banco, yo no he matado a nadie. Pero Dios dijo, cualquiera que mira a una mujer y la desea en su corazón, peca en su corazón. Cualquier mujer que dice, cómo me gustaría tener un marido como este, no como tú. Pecado también. Pecado también. Ay, ay, ay. ¿Cuántas cosas hay que ensucian nuestra vida? Esos ojos lujuriosos, esos ojos envidiosos, esos ojos codiciosos. Cómo me gustaría tener el no sé qué coche, olvídalo. Cualquiera es mejor que el mío. ¡Ay! ¿Cómo? Así es. Mira, cuánto pecado entra en la vida. De hecho, la Biblia nos dice
realmente hablando de lo que el Señor Jesucristo dice, ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. No hay hombre en la tierra que haga el bien y nunca peque. Eclesiastés 7:10. Eso lo dijo el hombre más sabio de la historia de los hombres. Y bien verdad que es. Y lo vemos cada vez más y más. Todos hemos cometido pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros, dice la palabra de Dios. No, yo no soy tan malo como Hitler. Bueno, porque no has tenido el potencial y lo que tenía para poder hacer. Pero en alguna manera dicen que hasta un niño, si tuviera de 2 años, si tuviera la fuerza de un adulto, cuando ve un reloj que le gustaría, ahogaría a la persona para quitarle el reloj. Así es la maldad que está arraigada en el corazón. Y así somos nosotros realmente. La palabra de Dios nos dice que hay consecuencias por el pecado. Y si alguno dice que no ha pecado, incluso hace mentiroso a Dios, porque Dios nos ha dicho que somos pecadores. Lo dice la palabra de Dios. Dice la palabra de Dios en Romanos 3:10, como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Lo está diciendo Dios. Y él está diciendo, no hay quien busque a Dios, de verdad, de todo corazón. Todos se desviaron, a unas se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Yo sí. Y Dios dice, no. Hay en ti deseos de hacerte un selfie con todos los que han pasado la gana. ¿Habéis visto que el 99,9%, porque no los he visto todos, te ha hecho un selfie allí? ¿Por qué no vas en ignorancia y en humildad y no vas a jactarte y a mostrar realmente lo que... Y muchas veces así es que anidamos en nuestro corazón orgullo, jactancia, vanagloria. Y Dios nos dice, eso es pecado. No hay ni siquiera uno que no haya pecado. ¿Has visto lo que hace el pecado en nuestras vidas? Dice la Biblia en Romanos 23, por cuanto todos pecaron. Y los dice de tal manera que no queda excluido a nadie. Todos es sin excluir a nadie. Todos pecaron. Se hicieron inútiles y están destituidos de la gloria de Dios. Así que, wow, Señor, tú cuando hablas muy directamente, sin pelos en la lengua, sí, porque la paga del pecado es muerte. Y es lo que quiere evitar en tu vida, y es lo que quiere evitar en mi vida. Quiere lo mejor para nosotros, quiere vida, y esa vida te la quiere dar en abundancia. Qué bendición tan grande que es lo que Dios ha hecho con nosotros. Pero Jesucristo te amó tanto que realmente obró maravillosamente a favor de todos nosotros. Dice Romanos 5:8, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Jesucristo murió por nosotros. ¿Jesucristo puede limpiar una vida tan sucia como la mía? ¿Puede limpiar un pecado tan grande como el mío? ¿Puede de verdad pensar en alguien como yo que no merezco nada? No vale la pena. Jesucristo puede limpiar todo pecado. Todo pecado. Todo el que viene a Él puede ser limpiado de su pecado, dice la palabra de Dios. Así que Jesucristo es la propiciación por nuestros pecados. Nos dice la palabra de Dios en 1 de Juan 2:2. Y Él es la propiciación por nuestros pecados. Y no solamente por los nuestros, sino por los de todo el mundo. Realmente tu sangre tiene poder para limpiar no solo tus pecados, sino los de tu marido, tu esposa, pero también todas las personas, tu hijo, tu hija. Dios puede perdonar tus pecados y Él quiere hacerlo. Así que hay una forma para hacerlo. La sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Jesucristo vino a este mundo y vino a hacer la voluntad de su Padre, y la voluntad de su Padre es que Él
viniera a deshacer las obras del diablo, viniera a borrar el pecado y viniera a obrar en el pecador. Y todo pecador que le recibe y deja que Cristo entre en su vida, Él obra maravillosamente en su vida y la convierte en una nueva criatura, en una nueva vida. Una vida que obra maravillosamente y otra vez puede vivir santamente para el Señor. Así es la obra que Él ha hecho por ti y por mí. Así que vemos que Jesucristo, Él que no cometió ningún pecado en su cuerpo, en el madero, como nos dice la palabra de Dios, nos dice en Primera de Pedro 2:24, quien llevó Él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos al pecado, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Qué bendición tan grande es la obra de Jesucristo que hizo por nosotros, que nos sanó y nos limpió de todo pecado. Qué bueno que vino a deshacer esas obras del diablo. Él cargó con todos nuestros pecados. Nos dice la palabra de Dios en 2 de Corintios 5:21, nos dice la palabra de Dios, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. ¡Qué bendición! Nuestro Señor Jesucristo vino para obrar santamente y siguió siendo siempre santo. ¿Sabéis una cosa? Él vino para destruir la obra del pecado. Y allí en la cruz, Él venció el pecado, venció la maldad. Y Él salió victorioso. La maldad no puede contaminarle a Él. Y Él nunca. Él es el que va a salir victorioso de toda maldad. ¡Qué poderoso es nuestro Señor Jesucristo! Porque la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Y así un día en el cielo, todos transparentes y limpios, podremos morar en la presencia del Señor con el transparente y limpio con mayúscula, que es nuestro Señor Jesucristo. Él pagó por nosotros. Él venció a la muerte y Él fue el que en la cruz del Calvario pagó la deuda que nosotros teníamos con Dios. Qué bueno es ver que hoy es un buen día para arrepentirte de tus pecados. No hay pecado pequeño que a Dios no le ofenda, ni hay pecado tan grande que Dios no pueda perdonar. Así es la obra del Señor. Ven a Jesucristo para que te limpie. Acéptale y Él te limpiará de todos tus pecados. No hay justo ni aun uno, no hay ni siquiera uno que no haya pecado, pero Él justo, el que no cometió ningún pecado, vino para pagar los tuyos y los míos y limpiarnos de toda maldad. Hoy es un buen día para creer en Él, hoy es un buen día para recibirle, hoy es el día que Jesucristo quiere entrar en tu corazón y limpiarte de toda maldad. ¿Sabéis? Todos somos criaturas de Dios, pero no todos son hijos de Dios. Los hijos de Dios todos tienen su corazón lavado por la sangre de Jesucristo, limpio. Dice la palabra de Dios que los que le recibieron, los que creen en su nombre, les dio la potestad, la seguridad de ser hechos hijos de Dios. ¡Qué bendición tan grande! Esa es la característica de un hijo de Dios. No se ve en el exterior, se ve en el corazón. Un corazón lavado con la sangre preciosa de Jesucristo. ¡Qué bueno! La verdad es que cuando pienso en toda la obra que Cristo hizo por mí, no puedo menos que decir, Dios me ha limpiado a mí, Dios quiere limpiarte a ti también. Dice la palabra de Dios en Isaías 1:18. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuentas. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. ¡Qué bendición tan grande la obra que hace Jesucristo en la vida de aquel que viene arrepentido y confía en Él como su Señor y Salvador! ¿Por qué? Porque Dios te ama. Porque de tal manera amó Dios a José, y puedes poner tu nombre, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel
que en Él cree, no se pierda, mas tenga la vida eterna que Dios tiene para todos nosotros. ¿Por qué no buscáis conmigo el número 315? Número 315. Y vamos a cantar una...